Bien, entonces les voy a compartir este material que es inédito, que elaboré con la finalidad de que conozcamos cómo es la organización del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bueno, pues es la autoridad competente que nosotros vamos a manejar para efectos de juicio contencioso. Este tribunal es quien se encarga de pues tramitar o conocer el denominado juicio contencioso. Este juicio contencioso es un procedimiento, ¿sí? Es un procedimiento que tiene por finalidad resolver un conflicto de intereses entre el fisco o la autoridad hacendaria federal o autoridades federales administrativas con la finalidad de resolver un conflicto. Los clientes a nosotros nos contratan para tramitar este juicio, hacer la demanda y llevar todas y cada una de las etapas. Vamos a ver ahorita que hay diferentes competencias del tribunal, es decir, tiene diferentes aristas en las que se puede organizar. ¿Cuántos tribunales tenemos en México? Tenemos bastantes tribunales. Tenemos tribunales en materia administrativa, como es tenemos tribunales en otras materias que no son administrativas, como por ejemplo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se divide para efectos de la materia fiscal en tribunales colegiados, juzgados de distrito. Está también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos el juicio de amparo. Tenemos otros tribunales en los estados también que son importantes. Esos tribunales se encargan de tramitar juicios de carácter penal, civil, mercantil, y próximamente, bueno, pues también ya habrá a nivel federal y a nivel estatal tribunales que se encarguen de la materia laboral, ¿sí? Entonces todos estos tribunales no dependen en estricto sentido todos de la Suprema Corte, ¿no? Debería de ser, todos deberían de depender del Poder Judicial. Sin embargo, se han dividido de diferente manera, y el Poder Judicial Federal es uno, pero hay Poder Judicial en los estados, y hay otros tribunales también, como este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que conocen de diferentes materias, ¿no? Entonces, lo ideal es que la Suprema Corte o englobara o controlara todos los tribunales que ustedes conocen, que nosotros tenemos. Sin embargo, no ha sido así. La Suprema Corte tiene sus asuntos, tiene sus competencias, y ha dejado a los estados que creen sus propios tribunales. Y también se ha creado este tribunal que es distinto, que es autónomo y que no depende ni del Poder Judicial ni de los tribunales de los estados. Entonces, este organismo, que como les comenté es autónomo, tiene su propio presupuesto, es una institución, es una organización gubernamental autónoma, que tiene atribuciones, que tiene competencia, ¿sí? Emite fallos, tiene plena autoridad para hacer cumplir sus resoluciones, sus fallos. Es muy importante recordar dos palabras que nosotros tenemos en nuestro argot jurídico. Una es la de proceso y otra es la de jurisdicción. El proceso, bueno, pues son conjunto de actos que están estructurados uno detrás de otro, unidos incluso entre sí, que tienen por finalidad aplicar una norma general a un caso concreto planteado
para resolver una controversia. En este caso la controversia es entre la autoridad fiscal o administrativa, desde luego, y un contribuyente o un particular afectado por un acto de esa autoridad. ¿Sí? Entonces este organismo se encarga de conocer, de resolver esos conflictos que pueden surgir entre un gobernado y una autoridad administrativa o fiscal. De hecho, antes este tribunal se le llamaba Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora ya lo engloba lo administrativo, entre lo fiscal lo engloba dentro de lo administrativo. Entonces, este tribunal, que es muy importante en nuestro país, hay bastantes salas distribuidas en toda la República. También forma parte del actual Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 113, establece las bases del Sistema Nacional Anticorrupción y también crea una ley correspondiente a esta materia, a la corrupción, para evitar la corrupción en nuestro país. Entonces, es un organismo que tiene mucha importancia y va a tener más importancia todavía el año entrante, cuando ya esté funcionando plenamente sin la pandemia, todo lo que tiene que ver con la corrupción, el evitar la corrupción. Y este organismo es el que se va a encargar de sancionar a las personas físicas y morales, así como a los funcionarios públicos que hayan cometido actos de corrupción. Entonces, no solamente tiene competencia en materia fiscal. Sus resoluciones, lógico, tienen que estar apegadas a la ley. ¿Jurisdicción qué es? Jurisdicción significa decir el derecho. Entonces, este tribunal tiene plena jurisdicción, es decir, tiene la plena facultad de decir el derecho aplicable al caso concreto. ¿Sale? Este tribunal vela por el respeto también de los derechos humanos. No crean que solamente de cuestiones de legalidad, no, también de derechos humanos, de conocer realmente la verdad. ¿Sí? Trata de ser proporcional en sus resoluciones, trata de ser razonable. También cuida la presunción de inocencia. En materia fiscal no existe la presunción de inocencia, si se los quiero aclarar, pero como el tribunal conoce de otras materias, no solo la fiscal, bueno, pues cuando no se trate de cuestiones relacionadas con impuestos, también tiene atribuciones para aplicar el principio de inocencia. ¿Sí? Repito, en materia fiscal no existe la presunción de inocencia. En materia fiscal todos debemos impuestos cuando la autoridad lo determina y tenemos que demostrar lo contrario, porque las actas de las autoridades fiscales hacen prueba plena. Este tribunal también está sujeto al principio que nosotros conocemos de debido proceso. El debido proceso, bueno, pues es que se sigan todas las etapas reguladas por la ley con la finalidad de conocer la verdad y emitir resoluciones apegadas, como ya lo comenté, a la verdad. Deben ser resoluciones razonables, proporcionales a lo que se está planteando. Tienen su propio presupuesto que les asigna la Cámara de Diputados, son autónomos, ya lo comenté, tienen su área administrativa, tienen su área que controla su operatividad, les asignan un dinero y tiene un área de administración que hace uso de los recursos y los administra de manera eficiente para cumplir sus objetivos. También rinden cuentas, están sujetos a la rendición de cuentas del uso de su gasto. Tienen que ser estos tribunales y sus miembros honestos, responsables, eficaces, como transparentes, como cualquier otro organismo que existe en estas materias. Y desde luego están sujetos también a las disposiciones de austeridad que existen en nuestro gobierno actualmente,
donde se dice, bueno, pues es que todos los organismos públicos deben ser austeros, deben aplicar racionalmente sus gastos, ¿sí? Entonces también están sujetos a esos principios, ¿sale? Entonces la Cámara de Diputados les aprueba su presupuesto, ¿sí? Y si hay alguna modificación, bueno, pues ya le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargarse de esto. Bueno, vamos al primer punto, al número 1. Entonces ya quedamos que conoce de juicios. ¿Qué son los juicios? En ocasiones decimos chuscamente, ¿no? Es que el abogado perdió el juicio y decimos, bueno, pues es que está loco, ¿verdad? Perdió el juicio. ¿Qué es un juicio? Un juicio es el conocimiento de un conflicto de intereses llevado ante un tribunal, que es el que va a tener conocimiento del mismo, ¿sí? Para emitir una resolución apegada a derecho. Entonces un juicio, así en palabras sencillas, pues es todo un proceso que se lleva a cabo para emitir una sentencia o una resolución, ¿sale? Entonces este tribunal, al conocer de sus juicios, lo hace de acuerdo a una ley, ¿verdad? A una ley que se llama Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esa ley es la que regula todo lo que tiene que ver con el juicio contencioso, que vamos a ver en próximas sesiones. Sí, ese juicio contencioso implica que el tribunal conozca de ciertas materias, de ciertos actos, con la finalidad de resolver la controversia que les hemos planteado, ¿sale? Entonces, ese juicio, hay diferentes tipos de juicios contenciosos, no solo es uno en sí, sí es un juicio como tal, pero tiene diferentes aristas, ¿no? Tenemos el juicio tradicional. El juicio contencioso tradicional es aquel donde nosotros elaboramos un documento, lo firmamos, lo imprimimos, lo firmamos y anexamos todas las pruebas en papel. Ese es el juicio conocido como tradicional en materia contenciosa. Es el más común. Ya hay otras materias en donde todo tiende a la virtualidad, es decir, audiencias virtuales. En estricto sentido, en materia fiscal, no hay frecuentes audiencias virtuales o presenciales. En materia fiscal, la mayoría de los juicios son tradicionales, es decir, promociones escritas y expedientes en papel, ¿sí? La mayoría, pero ya hay una tendencia, como está aquí, a que estos juicios sean en línea. Ya tiene mucho tiempo tramitándose en línea, pero va a haber un poquito más amplitud a esto. ¿Cuál es la situación del juicio en línea? Sí, lo voy a poner por aquí, que a veces no se frecuenta, no es muy común, ¿sale? La problemática del juicio en línea es que necesitamos la denominada e-firma. No sé si la han escuchado por ahí. La e-firma es una firma electrónica emitida por el Servicio de Administración Tributaria. Es el SAT. Entonces, para poder presentar el juicio en línea, necesitamos esa e-firma emitida por el SAT. Muchas personas desafortunadamente y de manera incorrecta, no la tienen porque no están dadas de alta y no están en regla en su situación fiscal. Entonces, Armando, es emitida por el SAT. ¿Sí, perdón? Es la FIEL, ¿no? La firma electrónica. Antes se le llamaba FIEL, ahora es e-firma. ¿Sale? Ok, dale, gracias. ¿Sale? En un principio se llamaba FEA, firma electrónica avanzada. Luego se le llamó FIEL y ahora ya se le conoce como e-firma o firma electrónica. ¿Sí?
ya se usa en la mayoría de los trámites, incluso para sacar una cédula profesional también se ocupa la e-firma. Entonces, si alguien está estudiando y próximamente va a egresar y va a requerir su cédula, es necesario que cuente con la e-firma porque le va a servir para obtener su cédula. Eso sustituye a la firma autógrafa o firma impresa. Podemos usar nuestra propia e-firma. Armando. ¿Sí? Perdón. Su juicio en línea. Y la Suprema Corte le ha llamado a su juicio en línea e-justicia. ¿Verdad? E-justicia. Y a la e-firma electrónica le han llamado e-firma, ¿sí? Entonces, bueno, pues son cuestiones publicitarias, ¿no? O incluso pues se puede llamar firma E, pero como que dicen, se escucha más bonito e-firma, ¿verdad? Y le han querido o le están tratando de homologar a que todos los ámbitos se llame e-firma, ¿sale? Pero bueno, pues es la firma electrónica, es juicio en línea, pero les digo, ya también le quieren llamar e-justicia. Ya son términos como que coloquiales que quieren hacerlos para publicitar sus cuestiones. Pero el nombre no es cuestión importante, ¿sí? Lo importante es tener esa firma. De hecho la tenemos en una memoria USB o la tenemos en nuestros archivos electrónicos, ¿sí? Y se sigue llamando igual, es la firma electrónica y se compone de dos elementos, o en este caso se compone de un certificado, se compone de una contraseña, ¿no? que es lo que hace viable esa firma. Entonces, esa es la situación, ¿no? Que para presentarlo, cualquier medio de defensa electrónico, ya de manera actual ocupamos esa firma electrónica o denominada e-firma o firma E, como le quieran llamar, son cuestiones publicidades. Y tenemos otra que es la vía ordinaria. Así quiero comentarles que la vía ordinaria se puede tramitar de manera tradicional o se puede tramitar el juicio en línea. Cualquiera de las dos formas es correcta, tradicional o en línea, en la vía ordinaria. Y tenemos una vía sumaria, que igual la vía sumaria puede ser tradicional o puede ser juicio en línea. ¿Cuál es la diferencia entre ordinaria y sumaria? Son por cuantías. Esa es la diferencia en ambos procesos. En materia civil y mercantil, cuando tú no pones la vía en tu demanda, te rechazan el procedimiento o te requieren para que corrijas la vía. En materia fiscal o en materia administrativa, si tú no colocas la vía, es indistinto. La autoridad jurisdiccional va a encauzar tu juicio en la vía correspondiente, ¿sale? Entonces, si quieres por mayor técnica puedes indicar la vía, pero si no lo haces, se encauzará en la correspondiente. Y en materia civil mercantil, si tú no pones la vía hay un problema, no te encauzan tu juicio, tiene que corregirse, te van a dar 5 días para poderlo corregir y establezcas la vía, y si no lo haces te van a desechar tu demanda. Vas por tus documentos y si todavía no ha prescrito, la puedes volver a presentar. En materia civil y mercantil, puedes tú retirar tu demanda si no se ha emplazado, es decir, si no se le ha dado vista a la contraparte, y volverla a tramitar, siempre y cuando, reitero, no haya prescrito. Aquí en materia fiscal o administrativa, la demanda en estricto sentido, una vez presentada, ya no se puede retirar y ya no se puede volver a presentar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque para presentar la demanda tenemos un plazo. Y en civil y mercantil estamos sujetos a la prescripción. Si no haya prescrito, la podemos volver a presentar. Incluso en ocasiones hay demandas que las llegamos a presentar varias veces porque en ocasiones
no completamos, no cumplimos los requisitos y a veces 2, 3 veces la tenemos que estar presentando, ¿sí? Pero aquí no. Entonces son diferentes juicios, pero es uno solo, ¿no? O sea, en sí es un juicio contencioso, pero que tiene diferentes aristas, ¿verdad? Y tenemos otro que se llama resolución exclusiva de fondo, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Cómo se tramita el juicio exclusivo de fondo. ¿Qué es el fondo? Bueno, el fondo serían dos cuestiones importantes, ¿sí? La primera es relacionado con el cálculo de las contribuciones, cálculo o denominado determinación de contribuciones. O interpretación, en estricto sentido, ¿verdad? Interpretación de normas también. Entonces, cuando se trate de cálculo, determinación de contribuciones, interpretación de normas fiscales, me voy a poner, sería un juicio exclusivo de fondo. Este juicio no es frecuente. En nuestro ámbito no es común que nosotros tramitemos un juicio exclusivo de fondo, porque la mayoría de nuestros clientes sí deben los impuestos. Entonces, el cálculo que hacen las autoridades por lo general está bien hecho. Entonces, cuando nosotros nos contrata un cliente, sí debe, y nos vamos por la forma, no nos vamos solo por el fondo. También lo impugnamos, pero nos vamos por fondo y forma. Cuando tú impugnas en juicio exclusivo de fondo, ya no puedes impugnar la forma. La forma, que es el procedimiento que llevó a cabo la autoridad para emitir un crédito fiscal. Entonces, si tú te vas al fondo, ya no puedes impugnar la forma, es decir, los procedimientos llevados a cabo por una autoridad hacendaria. Entonces, esa es la diferencia con otros juicios. Por ejemplo, casi en la mayoría de los procesos, tanto civil, mercantil, penal, hay juicios ordinarios y juicios sumarios, casi en la mayoría. Sí les quiero comentar que desafortunadamente en el juicio, ¿para qué es un juicio sumario? Para que se supone que sea más rápido. Sin embargo, la verdad, en materia de justicia, nuestros tribunales carecen de personal y tienen amplias cargas de trabajo. Entonces, aunque tú lo metas en la vía sumaria, que tendría que ser rápido, no es así. Incluso llegan a tardar igual, a veces sí menos, pero normalmente igual que un juicio en la vía ordinaria. ¿Por qué? Por las cargas de trabajo que tienen estos tribunales. Entonces, esa es la finalidad de la existencia de vía ordinaria. Dice, bueno, pues es que estos asuntos ordinarios son muy cuantiosos, ¿verdad? Son muy cuantiosos y me tengo que llevar más tiempo en analizarlos porque son muy cuantiosos. Esa es la finalidad. Y los sumarios, pues como no hay tanto monto, no es tan importante el monto, bueno, pues me voy a ir más rápido, ¿verdad? Porque no va a haber una afectación más grave al presupuesto de las autoridades o de las personas. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual han querido hacerlo de esta manera. No sé si tengan alguna otra duda. Vamos a pasar al siguiente, punto número 2. ¿Cómo se organiza este tribunal? Ya vimos sus juicios, qué juicios se tramitan. Vamos a ver cómo se organiza. El tribunal en sí se llama pleno. Sí, es el pleno, así se le denomina. También a la Suprema Corte tiene su pleno. Es decir, es la totalidad de los miembros que trabajan o laboran en estos tribunales o en estas organizaciones, ¿sale? Entonces, ese pleno o organización general de este tribunal, tiene que ver con la totalidad, como lo comenté. Y se le denomina general, el pleno general,
es decir, todos o todas las funcionarias públicas que integran este organismo. ¿Sale? En total son 16 personas que integran el Pleno General. ¿Sí? Son 16 personas en total. Y tienen diferentes funciones, pero en general, cuando se reúnen todos, se supone que tienen que ser los 16. Uno de ellos es el presidente, ¿sale? El presidente del tribunal. Y bueno, pues los otros son las secciones, que son 13 personas que forman parte de las secciones. Son 13 en total las secciones que componen este organismo, ¿sale? Ahorita vamos a ver esas secciones a detalle. Y tienen 2 magistrados que forman la Junta de Gobierno. Hace rato les dije que tenían un área de administración, un área que ordena su estructura, maneja el presupuesto, contrata, construye oficinas, compra mobiliario, etcétera. Pues es un área de administración que administra este tribunal. Y ahí lo componen 2 magistrados que se encargan de organizar y establecer personas, contratar, remover, usar el presupuesto, etcétera. Y se les denominan magistrados. Están por debajo, incluso en honorarios y jerárquicamente, por los ministros de la Suprema Corte. En la Suprema Corte, bueno, pues tenemos ministros, aquí se les denomina magistrados. En los tribunales colegiados también se llaman magistrados y en los juzgados de distrito se llaman jueces. Entonces este es el Pleno General, ¿sale? Y tenemos, bueno, la Sala Superior, ¿sale? Es otra parte del tribunal. Esa Sala Superior ya no se compone por los 16, sino se compone por 11 nada más. Es decir, estos magistrados se reúnen 11 y forman parte de la Sala Superior, y pues conocen de la mayoría de los asuntos, porque ahorita vamos a ver que hay otra sección que conoce de las responsabilidades de los servidores públicos. Entonces, esta Sala Superior se compone de 11 magistrados y se subdivide en primera y segunda sección. Es decir, cuando se reúnen todos son 11, pero ya después terminan su reunión y se unen en pequeños grupos de 5, ¿sí? Entonces, 2 secciones, la primera y la segunda, con 5 magistrados cada una de esas secciones. Nosotros, en lo particular como abogados, pues es irrelevante cómo se reúnan. Nosotros como abogados hacemos nuestro escrito y recibimos una resolución. Pero bueno, como cultura general o como conocimiento general, pues es importante conocer cómo se organizan estos organismos. Repito, es irrelevante. Ocupamos nada más el nombre para hacer nuestro escrito, cómo se denomina esa área. Pero ya como ellos trabajan, pues a mí en lo particular me es irrelevante. Yo lo que quiero es que trabajen y que me emitan una resolución. Como se quieran organizar, pues es su problema, ¿no? Es su cuestión y ellos lo tienen que verificar y lo tienen que trabajar. Pero bueno, esta es la forma. Y tenemos también, ya vamos a detalle con las secciones, ¿sale? Que es el punto número 3. Entonces, repito, un pleno general, que son los 16, una sala superior, que son 11, nada más. Y tenemos, por otro lado, ya las secciones. Las secciones son las que hacen la chamba más pesada, son las que tienen la carga más fuerte y son las que se reúnen más frecuentemente, ¿sí? Entonces, estas secciones son 3 y se les denomina primera, segunda y tercera. Qué raro, ¿verdad? Muy sencillo, muy simple. Entonces, las más importantes que nosotros utilizamos en materia fiscal son la primera y la segunda, ¿vale? Y está esta nueva, que ahorita la vamos a ver, que es la tercera y que va a tener mucha chamba
porque dicen que hay mucha corrupción en México. Entonces esta va a tener bastante trabajo, si es que es cierto que hay mucha corrupción en nuestro sistema. Entonces la primera y segunda pues conocen, ya lo comenté, de la mayoría de los asuntos que nosotros tramitamos en materia fiscal, ¿sale? La primera y la segunda. En sí son las salas regionales las que tienen la mayor carga, pero después de ellas están, más encima de ellas están la primera y la segunda. Esta tercera es muy importante, ¿sí? Conoce de responsabilidades administrativas graves. ¿Quién comete responsabilidades administrativas graves? Las cometen los servidores públicos que realizan actos de corrupción y los particulares que en conjunto con esos servidores públicos cometen actos de corrupción. Entonces, como lo comenté hace un rato, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a conocer de todos los actos de corrupción en México, toda la corrupción. Se va a encargar de investigar y sancionar actos de corrupción, ¿de acuerdo? Solamente faltas administrativas graves. ¿Qué quiere decir? Que hay faltas administrativas no graves. Esas, ¿quién las sanciona? Las sanciona, las no graves, las sancionan los órganos internos de control de cada una de las dependencias, ¿sale? Entonces ellos son los que se encargan de las faltas administrativas no graves, y las graves se va a encargar este tribunal. ¿Qué es una falta administrativa grave? Aquí yo puse algunos ejemplos. Cohecho, es decir, que un funcionario público reciba en colusión con particulares recursos, ¿sí? Peculado, un funcionario público que se haga de mucho dinero por su cargo, desviar recursos, utilizar de manera indebida información pública para obtener un beneficio particular, abusar de sus funciones, actuar bajo conflicto de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que yo soy el funcionario y beneficio a mis familiares, directos o indirectos, derivado de mis funciones públicas. Contrato a personas que son mis familiares, mis conocidos, mis conocidas, mis amigos, mis amigas. Entonces, actuación bajo conflicto de intereses. Una contratación indebida, es decir, no hago una contratación correcta a un procedimiento de contratación que sea pegado a derecho, pegado a la ley. Realizo ocultamientos como funcionario público respecto a mi dinero que estoy obteniendo, mi fortuna, lo que estoy ingresando, o oculto que haya conflicto de intereses, es decir, hago ocultamiento de lo que ya comentamos. Simulo un acto jurídico. Pasó esto recientemente en México, que esta denominada estafa maestra, que simularon un contrato, simulan varios contratos con instituciones educativas, simularon un acto jurídico. Un acto jurídico, bueno, pues es todo aquello que tiene por finalidad crear, transmitir, modificar o extinguir consecuencias o actos de derecho, ¿no? O cuestiones jurídicas. Entonces eso sería simular crear un contrato, simular crear, transferir un bien, toda la simulación que tenga que ver con contrataciones principalmente. Tráfico de influencias, bueno, pues yo soy el funcionario tal y uso mi cargo para influir en otras dependencias o en personas. También es una falta administrativa grave. Encubrir a otros funcionarios lo que están haciendo, dicen por ahí, ¿no? Servirles de tapadera. Realizar el desacato. Desacato se cumple cuando no hacemos caso
a una autoridad. En este caso, si un juez, por ejemplo, emite una sentencia y no hacemos caso a lo que ordena un juez, un magistrado, bueno, pues es un desacato. Nepotismo, bueno, pues ya sabemos, ese término se oye medio feo, pero es muy frecuente en los funcionarios públicos actuar con nepotismo. Obstruir la justicia también, bueno, pues son ejemplos generales de las responsabilidades administrativas graves, y de eso se va a encargar la tercera sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Todo esto, los dije hace un rato, derivado del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Sale? Eso es muy, muy importante. No tiene que ver mucho con el tema que estamos analizando, sin embargo, bueno, pues forma parte del tema de procesal fiscal, ¿no? O de práctica procesal fiscal. Está relacionado, no tiene mucho que ver. En fiscal normalmente nosotros nos concentramos en lo que es lo relacionado con impuestos, con contribuciones. Pero vamos a ver ahorita que el tribunal tiene otras competencias, no solamente lo anticorrupción, no solamente lo fiscal, tiene otras, ¿no? Y por último, quienes más hacen la chamba, pues son las salas regionales. Aquí cerca de nosotros tenemos salas regionales. Muy cerca, 1 hora, tenemos de donde está su servidor, aquí en la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato. Tenemos cerca dos salas. Tenemos la sala que corresponde a Guanajuato, que es la sala del centro. Esta sala regional está en la ciudad de Celaya. Aquí la ubicamos porque está frente a los juzgados denominados juzgados civiles, les conocemos como juzgados civiles, pero ese término va a variar un poquito porque ya no solamente tramitan ahí cuestiones civiles, tramitan cuestiones mercantiles y próximamente asuntos laborales o justicia laboral. Pero bueno, actualmente se le denomina juzgados civiles, y enfrente de estos están la sala regional aquí en Celaya. Tenemos también cerca, como a 1 hora, la sala de Querétaro, del estado de Querétaro, que está a 1 hora de esta de aquí, que también conoce de asuntos y tiene jurisdicción ahí en esa zona, y creo que incluye San Luis Potosí. Entonces, pues son las salas que tenemos cerca y son a las que les cargamos todo el trabajo. Las secciones tienen sí atribuciones, pero conocen de menos asuntos o asuntos más importantes que los que conocen las salas regionales. Las salas regionales se subdividen. Sí, las salas regionales se subdividen, ahorita lo vamos a ver. Se subdividen en ordinarias, ya lo comenté hace un rato. En Celaya tenemos una ordinaria, que es una sala regional, y cerca también en Querétaro tenemos otra también. Y tenemos las salas auxiliares, ayudan a las ordinarias, les quitan carga de trabajo, pero no crean que hacen mucho, prácticamente solo emiten sentencias. Todo el proceso lo lleva a cabo la ordinaria. En la siguiente sesión vamos a ver cómo se tramita el juicio contencioso, ¿sale? Ahorita estamos viendo la organización del tribunal. Entonces, la ordinaria es la que se encarga de la mayoría, y las auxiliares prácticamente las apoyan en dictar sentencias. Entonces, los expedientes inician en las ordinarias, y ya cuando las auxilian, le llevan los expedientes a las auxiliares para que emitan la resolución, ¿sale? Tenemos otras salas regionales que se llaman especializadas. Estas conocen de materias técnicas por su especialización, es decir, por tratarse de áreas muy concretas. Se crean estas salas que solamente conocen de ese tipo de asuntos. Cuando tenemos un asunto fiscal, normalmente siempre lo llevamos a la ordinaria, siempre a las salas
regional ordinaria, que en este caso lo llevamos aquí a la de la ciudad de Celaya. ¿Sí? No llevamos ni al auxiliar, ¿sí? Normalmente fiscales a las ordinarias, pero hay otros asuntos que ustedes como abogadas, como abogados pueden tramitar y ya lo tendrían que llevar a las especializadas. ¿Qué materias conocen las especializadas? Todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Y aquí lo voy a subdividir en materia de derechos de autor. ¿Sí? Cuando el organismo encargado de derechos de autor emita alguna resolución. Y en materia de propiedad industrial. Son dos leyes diferentes, es la ley de derechos de autor y la ley de la propiedad industrial. Entonces, cuando haya un conflicto entre los organismos encargados de aplicar las leyes en materia de derechos de autor o la ley en materia de propiedad industrial, ¿sí? Y haya un conflicto entre el particular y esos organismos, ¿sí? En específico, no sé si los conozcan, se los pongo aquí, es el INDAUTOR y es el INPI. Hay otras autoridades, ¿no? Hay otros entes que también se encargan de pero en general son estos dos, el INDAUTOR y el INPI. Entonces, cuando hay un conflicto entre el INDAUTOR, el INPI y los particulares, bueno, pues se va a gestionar el asunto ante este tribunal. Quiero comentarles que en ocasiones hay asuntos, ¿sí?, que hay conflictos entre particulares derivados de la ley de derechos de autor y de propiedad industrial. El tribunal no conoce de asuntos entre particulares, eso es muy importante que lo consideren. Cuando hay un asunto en materia entre particulares relacionado con los derechos de autor, la propiedad industrial, esos se tramitan ante los tribunales civiles, ¿sí? Tribunales civiles estatales o federales, ¿de acuerdo? Lo correcto sería ante los federales, porque son leyes federales, la de derecho de autor y la del INPI, ¿de acuerdo? Pero también lo puedo llevar a un juzgado civil estatal, hecho porque son asuntos privados. Tenemos también otra sala especializada en juicios en línea. Esta sala conoce solo de juicios en línea y está en la Ciudad de México, ¿sale? Físicamente. Lógico, virtualmente está en la plataforma. Entonces, si yo presento un juicio en línea, no se va a tramitar en Celaya, ¿sí? Se va a tramitar en la Ciudad de México, en esa sala especializada en juicios en línea. Y ya quedamos que los juicios en línea van a ser ordinarios, van a ser sumarios, van a ser exclusivos de fondo, ¿de acuerdo? O sea, vía tradicional, sumaria o exclusivos de fondo. Ya lo comentamos hace un ratito. El juicio en línea se puede tramitar en todas las vías. Y el juicio en línea, entonces, va a conocer también de estos asuntos, ¿verdad? También de asuntos especializados, ¿de acuerdo? Y tenemos otras salas especializadas en cuestiones ecológicas, en materia de la ley de ecología a nivel federal. Todo lo que tenga que ver con el ámbito ecológico, donde un organismo público emite un acto en materia de ecología y el particular se sienta agraviado, pues va a conocer esta sala especializada. Y también tenemos, bueno, lo explicamos si quieren un poquito lo de la regulación ambiental. No sé si lo consideren, pero si no, todos les voy a compartir el material, ¿sale? ¿Quiénes actúan en materia ambiental? Bueno, pues hay varios organismos, ¿sale? Yo aquí puse algunos. Está la COFEPRIS, la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios. Están otros organismos como la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca, de Transporte Aéreo, Hidrocarburos, Seguridad Nuclear, Seguros y Fianzas, Sistemas de Ahorro para el Retiro, Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Servicio Nacional de Sanidad. Estos son algunos de los organismos
reguladores, ¿sale? Son órganos de la Administración Pública Federal que pueden emitir actos y los podemos impugnar ante este tribunal, ¿sale? No sé si han escuchado algunos de ellos. Constantemente yo escucho, por ejemplo, de la COFEPRIS, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo de hidrocarburos, se escuchan en los noticiarios, ¿verdad? Pero ellos emiten actos y los vamos a poder impugnar aquí en este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y ya lo comenté también, tenemos otras leyes que aplican, como la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre. Se supone que como abogadas y abogados tendríamos que leer todas estas normatividades. Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, Ley de Bioseguridad. Luego a veces no sabemos en qué hacer nuestra tesis y hay tantísimas leyes, tenemos casi 300 leyes en nuestro sistema jurídico de donde podemos hacer nuestra tesis. Ley General de Cambio Climático, sí, también hay muchas disposiciones jurídicas de las cuales es competencia el Tribunal Federal. Entonces conoce de materia ambiental y materia de regulación. Son dos áreas muy concretas, y sobre todo comercio exterior. También tiene un área especializada en materia de comercio exterior. Si nosotros presentamos nuestra demanda, no conocemos que hay salas especializadas y lo presentamos ante las ordinarias, los van a turnar nuestros asuntos por incompetencia a las salas especializadas. ¿Sí? En lo particular, pues así en ocasiones yo he presentado asuntos de comercio exterior, los presento en la ordinaria y me lo turnan por incompetencia a la sala especializada en materia de comercio exterior que está aquí, ¿sí? Y hay otras salas que se llaman mixtas, es decir, que conocen de varias materias de las que estamos comentando, ¿sí? Y por último, para terminar el día de hoy, bueno, pues vamos a ver la competencia, que es muy importante. Ya vimos cómo se organizan, ya hablamos algo de lo que les compete, ¿sí? Vamos a analizar ya en específico, y terminando este punto 5 pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, ¿sale? Entonces, ¿qué le compete a este organismo? ¿Cuál es su competencia, ¿no? ¿Qué es lo que las atribuciones o las demandas que vamos a promover? Sí les quiero comentar que tiene en total este tribunal, conoce, ¿sí?, de más de 18 asuntos diferentes, ¿vale? Más de 18 asuntos diferentes. Ya comentamos algunos, ¿verdad? Ya indirectamente hemos estado comentando algunos. Pero es decir, aquí no se litiga solo materia fiscal, aquí se litiga, ustedes vieron, incluso materia ecológica, materia de derechos de autor, propiedad industrial, ¿sí? Responsabilidades de los servidores públicos, es decir, tiene una amplia competencia. Yo voy a poner las que considero más importantes, pero tiene muchas otras más, ¿sale? Conoce de decretos y de acuerdos de carácter general emitidos por el Poder Ejecutivo o por una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, ¿de acuerdo? Porque hay Ejecutivo estatal y hay dependencias estatales. Entonces conoce de decretos. ¿Qué es un decreto? Es una disposición obligatoria emitida por el Poder Ejecutivo y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Esos decretos o acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación son de dos tipos, son autoaplicativos, ¿sí? Es decir, lo explico si gustan aquí. Su sola entrada en vigor me causa un perjuicio, ¿sale? Y el otro, en contra del primer acto de aplicación que cause un perjuicio.
Entonces, si sale un decreto del Poder Ejecutivo o un acuerdo de alguna dependencia federal en el Diario Oficial de la Federación y a mí me causa un perjuicio, con su sola entrada en vigor o hasta que me la apliquen, cualquiera de los dos, voy a poder promover el juicio contencioso. No procede en contra de reglamentos emitidos por el Poder Ejecutivo. ¿Sí? No procede. ¿Por qué? Porque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no puede instruir al Ejecutivo, no lo puede coaccionar, ¿sí? Jerárquicamente el tribunal, ¿verdad? Aunque no materialmente, pero sí está por debajo del Ejecutivo, este tribunal. No depende de él, pero está por debajo a nivel jerárquico. Entonces, cuando se trata de reglamentos que salgan en el Diario Oficial de la Federación y me causen un perjuicio, aquí voy a promover amparo indirecto, que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero no juicio contencioso, sino amparo indirecto. Ya sería ante la Suprema Corte, porque jerárquicamente sí la Suprema Corte puede ordenar al Ejecutivo. Son poderes que están al mismo nivel y ya puede instruir o puede obligarlo a cumplir con sus determinaciones. Entonces, cualquier decreto o acuerdo en materia fiscal, pues va a proceder el juicio contencioso. Y tenemos otro: cualquier resolución dictada, y aquí vamos a englobar a la mayoría, cualquier resolución dictada por una autoridad fiscal. Ya previamente, incluso pueden consultar ustedes un video o videos anteriores, ya les he descrito cuáles son las autoridades fiscales, ¿sale? Entonces, federales, cualquiera que dicten esas. Y dice, y organismos fiscales autónomos. El organismo fiscal autónomo por excelencia en materia fiscal y sobre el cual vamos a presentar el juicio, ¿sí? Va a ser el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es el organismo fiscal autónomo por excelencia. Cuando estos organismos o autoridades fiscales determinen una obligación fiscal, la fijen en cantidad líquida, es decir, me digan tienes este monto a pagar, o me digan saca un monto a pagar y entrégame el dinero. Entonces, cuando me digan que debo cumplir con una obligación, cuando me digan que debo pagar algo o me obliguen a sacar un monto a pagar, yo voy a promover el juicio contencioso. Bueno, hay más facultades, las vemos la siguiente semana, ¿sí? Hay muchas más. Les decía, son en total más de 18. Yo aquí puse 2, pero vamos a ver otras más la siguiente semana. Bueno, hasta aquí con este tema y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces pueden abrir sus micrófonos, por favor.